Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy quiero traerles un tema, la ley de Dios. En la Biblia, sabemos que en la Biblia encontramos que Dios escribió 4 veces su ley. La primera vez, según Éxodo 31:18, lo escribió en tablas de piedra, su ley. En Éxodo 31:18 vemos, y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. La segunda vez lo escribió en la pared cuando vino, un juicio sobre Belsasar. Eso lo encontramos en Daniel 5, queridos hermanos. Cuando leemos todo Daniel 5, todo el capítulo de Daniel 5, que es un poquito largo, ahí lo encontramos, ¿no? Como Dios le envió un mensaje a Belsasar, ¿no? En la pared escrita. La última noche de Babilonia, cuando los medopersas conquistaron Babilonia, apareció una escritura en la pared mientras Belsasar estaba bebiendo los vinos en los vasos sagrados traídos de Jerusalén. Eso es un tema aparte, ¿no? Que vamos a ver entre lo sagrado y lo profano, ¿no? De Dios y lo que es inmundo, ¿no? Dios escribió porque Dios escribió este mensaje diciendo de que su mayor imperio iba a ser derrumbado, ¿no? El imperio babilónico por los medios de los persas, ¿no? También escribió pues que había maldad, ¿no? En el rey Belsasar, ¿no? Y quiere decir que cuando Dios escribe, nadie puede borrar ni alterar. Quiero que lean esa parte de la Biblia, donde dice, agarren su Biblia, queridos hermanos, y antes también orar a Dios para que les dé el Espíritu Santo sabiduría para que puedan entender la Biblia. ¿Sabían que el pueblo de Israel tenía más de 600 leyes, queridos hermanos? Había leyes civiles, leyes de salud, leyes ceremoniales, leyes rituales y también había la ley moral, ¿no? Que esa ley moral, que de todas las leyes que tenía Israel, solamente la ley moral fue escrita por el dedo de Dios. El resto Dios encomendó a Moisés que lo escribiera. Obviamente que los escritos de Moisés, que son leyes de Moisés, estaban al costado del arca del pacto. Solo el decálogo o los 10 mandamientos, que es la ley moral que hoy en día tenemos, estaba dentro del arca del pacto. Eso lo vemos en Levítico, ¿no? Tenemos que leer ahí todo el capítulo también que es grande, cómo fue construido el santuario y qué cosas donde había, ¿no? Que el arca del pacto estaba dentro del lugar santísimo, después del lugar santo, ¿no? En la tercera vez que aparece en la Biblia es cuando Jesucristo pues lo escribe ya no en piedra sino en el suelo, cuando a sus pies le entregaron una mujer adúltera para que sea apedreada, ¿no? Jesús escribió en la tierra los pecados de las personas. Dijo que aquel que tenía pecado que sea primero en tirar la piedra. Todos fueron acusados por su conciencia, ¿no? Y se fueron, ¿no? Por su conciencia que había escrito, porque Jesús había escrito los pecados de ellos también en el suelo. Entonces, y ellos se fueron. ¿Por qué Jesús escribió en la arena? ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque el perdón de Dios es como una brisa que borra todo, que cubre todo tus pecados. El perdón de Dios. La cuarta vez que encontramos a Dios escribiendo, lo vemos según Hebreos, que dice, ¿no? Allí, que dice, escribiré mi ley moral, en nuestros corazones y en vuestra mente, ¿no? Y para eso consiste el nuevo pacto, que ya la ley no estaba escrito ya más en tablas de piedra, sino en la mente, en el corazón del ser humano. Muchos piensan que la ley de Dios fue abolida en la cruz. Quiero que notemos quiero que notemos que más allá de una creencia o pensamiento humano, vamos a ver que, que no existe gobierno sin ley. Imposible el gobierno humano si no existiera ley. Quiere decir que el gobierno divino o perfecto de Dios también tiene ley. ¿Qué cosa es la ley? La ley es para dar una orden, mejor dicho, es un orden, es hacer o realizar o formar orden en toda la humanidad, que entre la humanidad mantenga armonía. Unos piensan que
Uno es más libre mientras más leyes rompe. Y la verdad es que mientras más leyes rompes, más esclavo te haces del pecado. Y siempre hay consecuencias. No existe transgresión si no existe pecado. O sea, no existe, perdón, no existe transgresión si no existe ley. Entonces, o sea, si no existe ley, nadie pecaría. Porque en la Biblia vemos transgresión de la ley. ¿Qué cosa es pecado? Transgresión de la ley. Para que una persona diga que es un pecador, que es una persona, diga que es un pecador, o sea, que se diga a sí mismo, que se diga a sí mismo que es un pecador y quiere arrepentirse de corazón, pues primeramente antes tiene que haber una ley. Por eso Dios dijo, por eso Jesucristo dijo al joven rico, dice, ¿no? Algunos le preguntaron, ¿no? ¿Qué debo hacer para alcanzar el reino de Dios, ¿no? Hombre bueno, le dijo, ¿no? Y Jesucristo le dijo, nadie es bueno, solo mi Padre es bueno. Pero ¿en qué sentido lo dijo que era bueno? No solo por amor, sino también por justicia. En la ley, queridos hermanos, o sea, en los 10 mandamientos está el carácter de Dios. Entonces, eh, hoy en día, pues, vemos eso, ¿no? Que muchos niegan la ley de Dios. Queridos hermanos, la ley protege tu libertad y la ley es como un protector al ser humano, protege su integridad. Si bien es cierto, la ley te condena, pero también te hace ver que eres un pecador. Porque si no existiera ley, tú no tendrías conciencia de pecado. Queridos hermanos, es obviamente que nosotros somos salvos por gracia, pero aquella persona que tiene la verdadera gracia de Dios es aquella también que guarda los mandamientos de Dios. Si vamos a la Biblia, Dios escribió su ley con su propio dedo, lo cual es una ley basada en 10 principios o mandamientos. Si leemos que de ellos, vemos que es un principio, o sea, ¿qué es un principio? Que la ley es universal y eterna, ¿no? Eterna, universal. ¿No? Si vemos una ley, por ejemplo, no matarás, pues no matarás se aplica para todo el mundo, ¿no? Porque tú, si tienes otra cultura, otra costumbre, pues no quiere decir que no conoces el no matarás, o sea, obviamente que sí lo conoces. Entonces es un principio, ¿no? Que se da en todo el mundo. Y como hay otras leyes también. Los ritos de Moisés fueron favorables en su tiempo. Los ritos o las leyes de Moisés también fueron favorables en su tiempo. Pero ¿por qué no fueron creados? Debido a la maldad o a la transgresión de la ley o al o que estos apuntaban a Cristo. Hacían estos ritos, estos, estas leyes de Moisés por causa del pecado. Por causa del pecado nació estas leyes de Moisés que decían, ¿no? Podemos dar carta de divorcio, podemos a la mujer adúltera quemarla, ¿no? Y etcétera, etcétera. Son más de 600 las leyes de Moisés que fueron por causa del pecado, introdujeron esas leyes, ¿no? Que apuntaban, algunos de esos ritos apuntaban a Cristo, que en un futuro iba a llegar para morir por nosotros. Pero el decálogo no. En el decálogo son principios, como le dije, universales y eternos. Algunas personas piensan que el decálogo, los 10 mandamientos, comenzó desde el Sinaí, lo cual es incorrecto. Si vemos en las escrituras, cuando Dios dijo a Caín, ¿por qué mataste a tu hermano Abel? La pregunta es, ¿por qué Caín huía de la presencia de Dios? Porque él mismo sabía que había quebrantado la ley. La ley no matarás. Si no hubiera ley, Caín no tendría por qué sentirse culpable. Pero sin embargo, fue diferente, se sintió culpable. ¿Recuerdan a José? Cuando fue tentado en la casa de Potifar, donde su mujer de Potifar le dijo, ven, duerme conmigo. Eso lo vemos en Génesis 39:9. José le dice, ¿no? No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces vemos, queridos hermanos, que la palabra maldad o mal se refiere a la transgresión de la ley, porque el pecado es transgresión de la ley, está en la Biblia. Como vemos, como José sabía que eso era, vemos cómo José sabía que eso era pecado, si supuestamente no había ley.
Si supuestamente la ley se entregó supuestamente en el monte Sinaí, no, queridos hermanos, la ley existía ya antes, la existía antes del pueblo de Israel. En Génesis 26:5 vemos, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces vemos que Abraham no era judío. O sea, la ley que Dios escribió no es nueva, queridos hermanos. Es una ley eterna. Es una ley que existía ya. Entonces vemos que la ley fue dada para la humanidad. Entonces Dios escribió su ley porque el pueblo de Israel había olvidado su ley porque estaban cautivos en Egipto o esclavitud en Egipto por más de 400 años. Por eso Dios escribió de nuevo su ley en tablas de piedra. Entonces vemos que la ley nos relaciona con nuestro Dios y con nuestro prójimo. Y vemos que el diablo está en contra de la ley de Dios porque él quiere romper ese relacionamiento con Dios. Muchas personas no quieren oír la ley, solo quieren oír parábolas de Jesús. Algunos quieren escuchar la misericordia, pero no hablan del juicio de Dios. Algunos quieren escuchar perdón, pero no hablan de la ley. Entonces debemos oír la palabra de Dios completo, queridos hermanos. Y queridos hermanos, la ley y la gracia nunca fueron enemigas. Por la gracia de Dios nosotros somos salvos, pero también hay que decir una cosa, que la gracia que salva es la gracia que transforma. Yo no guardo la ley para salvarme, porque eso sería legalismo. Nosotros guardamos la ley porque la gracia de Jesucristo transforma mi vida y me pone mi vida en armonía con su palabra. Y la evidencia que una persona está viviendo en gracia y tiene la gracia de Dios es aquella que guarda los mandamientos de Dios. Queridos hermanos, muchas gracias por escuchar este contenido. Que Dios lo bendiga y hasta pronto. Nos vemos.